Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, como cada noche sabemos que están del otro lado para acompañar el programa y para informarse y por sobre todo también para tener en claro qué opina la mejor mesa periodística de la República Argentina. La élite del periodismo argentino sin ninguna duda y hoy repasando la mesa, todos compañeros, o sea, no hay invitados, o sea, mesa pura de periodistas y por supuesto también un compañero y un maestro como el profesor Espert. La realidad es que después de las 12 de la noche se vino un mano a mano intenso. Voy a tener la posibilidad de charlar con Martín Balsa, con el general Balsa. Vamos a estar conversando con Balsa. Muy interesante por dónde me planteaba la nota, porque la mayoría de las veces charlo con mis compañeros la estrategia de charla, la estrategia de conversación. Y te preguntaba, Fer, estábamos charlando sobre la nota con Balsa, por dónde podría encararla, y me decías, Balsa, y vos tenés un horrible recuerdo de ese último levantamiento Carapintada en Argentina, el levantamiento Seineldín, porque, bueno, fuiste herido, ¿no? Sí, uno de los periodistas que resultamos heridos. El lunes 3 de diciembre de 1990. Balsa fue el encargado, por orden de Menem, de reprimir, aniquilar lo que había sido la sublevación en el levantamiento Carapintada. Y lo terminó. Y también me decías, Dani Santoro, que Balsa fue héroe de Malvinas a ver, vos encararías por el lado de la cuestión militar, la cuestión, además de lo que estamos hablando y lo que ha pasado con el San Juan hoy, ¿no? Argentina en la guerra de Malvinas tuvo 648 muertos. Parte de a mitad son muertos, son del ejército. La mayoría son muertos. Los otros están en el crucero General Belgrano, que podemos hablar, Ale. Y varios de los apuntadores del grupo de artillería que manejaba Balsa, custodiando el aeropuerto de Malvinas, fueron muertos por francotiradores británicos. Él te lo puede contar con lujo de detalles. Así que en eso hoy es una noche realmente muy dolorosa para todos los argentinos, porque el gobierno ha parado el operativo de rescate de los 44 héroes del submarino San Juan, pero va a seguir el operativo de búsqueda del artefacto, del sumergible. Bueno, este es el tema central de la noche. Vamos a contarle el informe, lo tiene Carnot, el informe de la CIGEN cuestionando la reparación del submarino San Juan. Paso rápidamente a las otras cosas que tenemos. Romina Mangel, atención porque se vienen más noticias para Cristina y para sus hijos. Romy, ¿por qué lado va? ¿Cuál es el título? ¿Por qué lado vas a encarar esta noche la información? Habíamos adelantado que la Cámara iba a confirmar el procesamiento tanto de ella como de su hijo Máximo. Y te voy a contar la situación de Florencia, que está un poquito menos pesada en la causa de los sauces. Efectivamente, eso que adelantamos terminó sucediendo. Y claramente en el entorno de Cristina están esperando el próximo procesamiento, creo que de los que va a hacer más ruido. Y te voy a contar por qué hoy Lázaro Báez festeja. Porque hoy Lázaro Báez festeja. Sí. Si nos ponemos y podemos observar a Sergio Bernstein, y ya voy con Edison Nino, fíjense lo que plantea Sergio Bernstein. Trump demente. Plantean la posibilidad de que Trump tenga demencia, que sea demente. A ver, contame esto, Sergio. Sí, Ale, hay mucha información en medios por ahora digitales, pero que surgen de fuentes dentro de la Casa Blanca que ponen de manifiesto que hay preocupación por parte de gente muy llegada al presidente Trump respecto a su estado de salud mental. Y vamos a discutir qué procedimiento institucional puede utilizar Estados Unidos para remover al presidente Trump si efectivamente se prueba que está demente. Edison Nino va a presentar placas. Cristina candidata y perdedora en el 2019. Además, la cuestión mapuche, el verdadero peligro mapuche, y una etapa muy interesante, Revista Noticias, Edi. Sí, lo tenemos por ahí. El verdadero peligro mapuche y la ficción oficial. Yo traje la Constitución, traje la Ley 21.160 de emergencia de tierras mapuches, y te puedo decir y te puedo explicar por qué el problema en el sur es un problema básicamente del Estado argentino, de la ausencia del Estado argentino, de la mora en resolver problemas del Estado argentino con leyes que no se aplicaron, con una constitución que no se aplica, y eso trasladado en el tiempo es la indefensión e indirectamente también, ¿por qué no?, la violencia.
Mariel, cambios en el Consejo de la Magistratura, ¿cómo Sí, venta? los cambios que promueve el gobierno para reformar este órgano, que es clave porque es el que designa a los jueces y también los remueve después, vamos a repasarlo después del antecedente de Freiler. Y también cómo sigue la situación en Villa Mascardi, que hay una situación de calma pero muy frágil. Voy a pedir un poquito más de aire acá en el estudio que hace un poquito de calor. Muchas gracias. Y por último, para vender y ya me voy a la mesa, profe Esper, el dólar como vehículo de ahorro para las familias argentinas es horrible. La fotofrase de Sturzenegger, entre otras cosas. Además, placas con el dólar a precio de hoy. Me parece que hoy lo vas a atender un poco Sturzenegger. ¿Puede ser, profe? Sí, se nos fue de boca el presidente del Banco Central. Está para otra cosa. Hoy vas a entrarle duro. Lo que podamos. Bueno, vamos a la mesa y vamos a conversar, nos vamos a meter porque hay mucha información. Señores, vamos con el tema del día. Dani daba un adelanto y yo tengo un tape. La verdad que arrancaría con esto. En realidad una nota que Pablo Cooper logra con un perito naval, con Fernando Morales, que dice que hay que, para él, bueno, tiene una mirada muy pesimista sobre el rescate de los chicos, de los héroes del submarino, del Ara San Juan. Separó la búsqueda o la posibilidad de buscar con vida a los navegantes del San Juan, a ver, los tripulantes del San Juan. Daniel, esto generó muchísimo dolor en los familiares y también muchísima sorpresa en gran parte de la opinión pública. Hay un protocolo internacional, Ale, que se llama SAR, que es para salvataje de naves en el mar, organizado por la Organización Mundial Marítima, que dice que el proceso de rescate de tripulantes de navíos averiados dura 7 días. Discúlpame, 7 días desde el momento en que se decreta que se pierde. Que está en emergencia. Son 7 días, ya estábamos en 15 días, había varios países que le pidieron al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que le preguntaban lo que iban a hacer. Entonces dijeron, para mí es una cosa razonable hoy, dolorosa, pero razonable, que decir que los buques dejen en puerto a los médicos, a las enfermeras, 44 salvavidas y carguen mini submarinos y otros equipos solamente para tratar primero de localizar el submarino estrujado, según las hipótesis que tenemos de lo que pasó con la avería, con el accidente. Como una cosa, ¿quién determina, quién paga todo esto? O sea, ¿Argentina les tiene que pagar? Se solventa, a ver, hay ¿cómo un fondo internacional, por lo que me explicaron, hay un fondo internacional que aportan proporcionalmente los países que tienen submarinos por la cantidad de submarinos. Los 2 países que más submarinos tienen son Rusia y Estados Unidos, más de 60. Cada país aporta este fondo que se utiliza para este tipo de emergencias. Ahora, la realidad es que sostener un operativo internacional de este tipo tiene un costo también. Por eso, como decía Daniel, quizás es cambiar el eje del operativo y ya no priorizar el tema de, por ejemplo, el mini submarino que iba a hacer el rescate con la campana apoyándose en el Ara San Juan, sino priorizar otra tecnología, otros barcos que tengan la posibilidad de rastrearlo en el fondo del lecho marino. Argentina no puso un peso hasta ahora. No, hasta ahora no pagó. Porque hasta ahora se trató, como dice Dani, de la búsqueda y rescate. Ahora es solo búsqueda. Digamos, la verdad que se perdió la experiencia de poder rescatar a los tripulantes con vida, con lo cual ahora lo que se hace es, se cambia todo lo que se estaba usando para encontrar el submarino. Y además no tiene un plazo, digamos. Claro, ahora bueno, era por eso. prioritario porque había una cuestión de vida. Ahora ya puede, suponete, el submarino Scorpion, que había desaparecido en 1968 de la Marina de Estados Unidos, se tardó 5 meses en rastrearlo a 3.000 metros de profundidad. Quiero mostrarle 2 cosas. Dale. Primero vamos a escuchar a Balbi, que hoy lo cuenta de esta manera. Y luego vamos a escuchar a Cooper. Vamos primero con Balbi, ¿les parece? De esta manera confirmaba el vocero de la Armada que no se busca más vida, o por lo menos que se para hasta aquí el procedimiento de buscar con vida los tripulantes del Ara San Juan. Escuchen. Declaró finalizado el caso SAR del submarino San Juan, cambiando a la fase de búsqueda del mismo. Los motivos por los cuales se sustenta tal decisión son que el plan SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro en el área marítima, fluvial y lacustre bajo jurisdicción SAR Argentina, con el fin de preservar la vida humana en el mar, que por ley nacional 22.445 le compete a la Armada Argentina.
Muy bien. ¿Enojados los familiares con esto? Muchísimo malestar por la forma en la cual les fue comunicado. Esto viene hace rato. La verdad que, o por lo menos la interna de los familiares, uno también la puede entender a partir del dolor, de la histeria, de la desesperación y de la falta de información. Esto fue, creo que el sábado pasado, ¿no? Cuando Lilita Carrió estuvo en lo de Mirta Legrand, creo que fue el sábado pasado, donde dijo algo, insisto, que me parece que es polémico y que se va a tener que revisar. Dijo, yo puedo decir lo que el gobierno no puede, están todos muertos. Y acá el cuestionamiento si Elisa Carrió es parte del gobierno o no. Una de las familiares que estaba ahí, la mujer de uno de los tripulantes, dijo, te agradezco que me lo digas, y el resto estaba muy enojado porque decía que no era la forma. Hoy volvieron a repetir lo mismo, esta no es la forma. Escuchamos que Balbi dice que se termina con el rescate y se pasa a la etapa de búsqueda, pero no le ponen palabras precisas a que nuestros familiares están muertos, digamos. Nadie nos confirma esto que la nota de Fer que había traído esta semana, que los habían llamado a uno de los familiares diciéndole directamente que ya estaban muertos. No, siguen como palabras, Balbi sigue poniendo la cara, sigue poniéndole palabras, pero no lo expresa de manera terminante. Y claramente que pasen de la etapa de rescate a la etapa de búsqueda, está diciendo esto que nadie quiere decir. Y además, perdóname, y estaban muy enojados porque no habló hasta esta hora, ningún funcionario oficial al respecto. Decían, basta, o sea, basta de Balbi, por más que ponga la cara y enfrente a las cámaras, que hable un funcionario de defensa. Esperaban que hablara el presidente, cosa que no hizo, tuiteó, me parece que de manera también desafortunada, a los pocos minutos de conocerse la noticia, que hoy era un día de celebración por algo del FBI. Cualquier cosa. El dolor siempre es inevitable y nadie lo puede explicar y demás, pero acá hay un problema legal. Hay que esperar 60 días por el Código Civil para decretar a alguien que está muerto con la ausencia del cuerpo y demás. Entonces el gobierno por 60 ahora, días. 60 ahora el gobierno días. decidió por ahora, no decretar que está legalmente muerto, porque van a seguir, ellos quieren por lo menos una foto. Mañana llega un submarino de la Armada Norteamericana que puede llegar hasta 3.000 metros. Pero pese a lo que dijo acá Tetamanti, en el talud continental se baja de 300 metros a 1.000 metros y a 3.000 metros. Mañana llega un submarino no tripulado que puede llegar hasta los 3.000 metros. Y puede llegar un submarino ruso para lo mismo, que es solamente para poder verificar con una foto o una filmación que está el submarino ahí. Entonces, Dani, después de eso, termino con esto. Sí. Después de decretar la muerte, también tenía que haber un duelo nacional, cosa que el gobierno no está preparando. Yo te entiendo una cosa, pero no hay ningún código civil que te impida dar una palabra de acompañamiento, de solidaridad en la angustia. No hay ningún código civil que te lo impida. Que vos no puedas decir la palabra muerto, por una cuestión del Código Civil, 60 días, todo lo que quieras, no implica. ¿Cómo lo decís, Fer? No. ¿Cómo lo decís? A ver, yo creo que estas cosas hay que tratar de rehacer. Perdón. Ya voy, Sergio. Dame estas cosas hay que tratar de ponerse en el lugar. La decisión de hoy fue una decisión difícil, porque vos lo que estás tomando es la decisión de dejar de buscar personas vivas para buscar un patrimonio, o sea, un aparato, un artefacto. O sea, vidas, algo materiales ahora. Claro, la conferencia de prensa se iba a hacer a las 12, se pasó a las 4 y terminó siendo a las 6:30. 4:30 más o menos, hubo toda una junta donde se elaboró un comunicado que Balbi leyó minuciosamente, se eligieron las palabras, hizo mención a la ley, quién es el responsable, o sea, se tomó la decisión de decir no los buscamos más. Acá me parece que hay dos cosas. Una cosa son los protocolos para establecer qué pasó. Y otra cosa es la actitud política y la actitud humana que se encara sobre el tema. A mí lo de Carrió, que no importa si Carrió tenía razón o no tenía razón. O sea, en el momento en que vos estás tratando de contener gente con un discurso único, tener más de uno, desestabiliza a los más débiles de la cadena, que son los familiares. Las adivinaciones de Carrió me parece que son patéticas y que no ayudan absolutamente a nada, por más que en algún momento se le dé la razón o que con el caso del 20% de Maldonado en Chile la realidad no le dé la razón. Acá no se trata de hacer adivinanzas ni de hacer premoniciones. Se trata de atender situaciones concretas. Segundo, si el gobierno decía eso y no lo decía, parte de las investigaciones de este caso tiene que ser cómo se accedió a la información, qué información se tenía y cómo vos podés decir están todos muertos si no viste ni el submarino ni los cuerpos
y lo que no tenés es información. Si lo que se transmitió como información fue la verdad absoluta, como dijo Balbi hoy, yo creo que el procedimiento fue correcto. Ahora, si se sabía más de lo que hay, y si hay cosas que están en secreto, cifradas, clasificadas... Eso lo tiene que descubrir la Justicia Federal. Lo tiene que descubrir la Justicia Federal. Federal. Me había pedido Sergio, después quiero mostrarles una nota y vengo con Mariel. Dale. El presidente es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y aquí hay un doble dolor. Está la pérdida de vidas humanas, como argentinos estamos todos muy apesadumbrados, pero él aparte le tiene que hablar y acompañar a las fuerzas. Entonces yo creo que una palabra de contención, de comprensión de la situación que están viviendo. Los militares están preparados para morir, porque es su función. Pero el hecho de enfrentarse a una desgracia, a una tragedia de estas características, conmueve a todo el mundo. Entonces, yo sé que legalmente hay que ser prudente, pero acá no se trata de una cuestión meramente legal y coincido con Eddie. Entonces, hay otra dimensión del liderazgo. Pero entonces, ¿cómo ves vos la posición del gobierno ante esto? Está a tiempo el gobierno aún hoy de establecer un vínculo distinto con la sociedad y en particular con las Fuerzas Armadas. La política tiene que aprender a dar malas noticias. No solamente, tiene que aprender a dar malas noticias. Decir, señores, no fue mal, no lo encontramos, no está y hemos tomado esta determinación. Tal vez políticamente lo correcto no sea dejar todo en manos de un vocero que aparte está viviendo su propia procesión por dentro, porque es submarinista, los conocía todos, tiene familia submarinista, o sea, toda una cantidad de cosas. Pero técnicamente, dejás toda la información sobre un tema que tiene al país y a 44 familias en vilo, en boca de un vocero. No me imagino tener que esperar 60 días para escuchar a un funcionario, Macri, jefe de gabinete, el que sea, decir, les quiero decir que han pasado 60 días y como el Código Civil me dice que después de 60 días y darle... Hay peores noticias, pará. Quiero, dame un segundito, profe, me había pedido Mariel y no la dejé hablar. No. Y voy con vos, profe, dale. Yo creo que acá hay una dimensión política. El gobierno priorizó una explicación técnica. La de Balbi fue hasta, si vos querés, difícil a un punto de entender. De hecho, los colegas le repreguntaron si efectivamente era esto que todos estábamos escuchando, si es que estaban todos muertos. La realidad es que se blanqueó una situación. El submarino no está en la profundidad de 200 metros porque ya hubiera sido localizado. Ya varias veces se dijo que cuando cae a mayor profundidad de más de 600 se comprime, digamos, el submarino no tiene capacidad de que la gente adentro tenga sobrevida. Se blanqueó una situación, como dijo Daniel, que excedía el plazo posible de 7 días. Ahora, falta algo que le pasó al gobierno muchas veces, la asunción política de este costado. Sí. Que más allá de la explicación técnica de Balbi, que para mí fue correcta y fue una buena decisión, blanquear que se terminaba el operativo de rescate y comenzaba otro, que era localizar el submarino, quizás tomarle una foto de lejos, porque quizás no se podía rescatar en sentido de izarlo fuera del mar. Pero faltó acá una dimensión política de poder encarar esto de otra manera de cara a lo que implica para la sociedad, y el gobierno prefirió recluirse en lo que implica algo muy importante para el país, que es el G20. Que Argentina presida temporalmente por un año el G20. O sea, estuvo mal para vos que salieran a comunicar o a tuitear que van a hacer sobre el G20 y no hicieran referencia al submarino. No. Una cosa excluyó la otra, pareciera. Claro. Quisieran apoyarse solo en lo positivo y como si negaran la mala noticia que obviamente enlutó al país porque fue la confirmación de algo que todos sabían. Yo simplemente me agarraba de lo que decía Eddie, sobre que este gobierno políticamente no toma la costumbre de dar malas noticias a veces. Yo no voy a justificarlo de ninguna manera, pero hay un hilo conductor. El gobierno nunca... Por ejemplo, hizo una evaluación y con el presidente hablando en cadena nacional del desastre que habían heredado. Nos enteramos por un bodoque así, que lo miramos 2 o 3 tipos, los locos que nos dedicamos. El Estado del Estado. A este gobierno le cuesta contar las malas noticias. Y esta era una mala noticia y yo creo que el presidente debería haber dado... En tu mundo, en tu rubro, ya lo viviste. Sí, ya lo viviste. Una cosa, uno no entendía como profesional cómo esta gente no blanquea. Ahí, vos hubieras blanqueado, hubieras dicho, señores, esto es lo que teníamos, esto es lo que encontramos. Un desastre, roto esto, roto aquello. Totalmente. El nivel de reservas que había. Entonces, en lugar de contar la verdad, empezaron a hablar de todo lo que han hablado y por eso es que todavía seguimos embarrándonos, ¿no? Ahora, hay que decirlo, es la política la que se aleja de las malas noticias, no es Macri. A Macri le toca ahora y reacciona como un político tradicional. Los políticos están permanentemente en campaña electoral y las malas noticias como que es mala onda, digamos. Hay que estar lejos de la mala onda. Me permite una cosita. Déjame ver la nota, nota, porque no llego, Sergio. Y vuelvo con vos, si no me voy del tema. Quiero mostrarles la nota que logró Pablo Cooper con Fernando Morales, es perito naval.
Es muy duro lo que declara. Es fuerte la declaración de este perito naval. Pero también hay que escucharlo. Estamos hablando de malas noticias. Bueno, él cuenta noticias aún más malas de lo que veníamos pensando. Él tiene una idea al respecto, se llama Fernando Morales, es perito naval y esto dijo, escuchen. Los operativos SAR, dispuestos por la OMI hace muchos años, hablan de que se sigue buscando vida hasta tanto las posibilidades razonables de que la misma exista se agotan. Esto depende del entorno, es decir, el entorno es, en un barco como el Pesquero, el Repunte, a los 4 días la prefectura dio por terminado esta búsqueda porque no es posible que una persona esté 4 días flotando en el mar solas. Aquí, como hay un submarino, se entiende que las personas podrían haber sobrevivido. Pero tenemos que entender que en el día de hoy, agotadas las posibilidades de encontrarlo a una profundidad menor de lo que su propia resistencia estructural permite, hay que pensar que el submarino colapsó y que por la explosión o por la profundidad está lleno de agua y no hay sobrevivientes. Hoy el mundo nos dijo, hasta acá llegamos. Hoy tenemos que pensar que 43 hombres y una mujer de nuestra Armada yacen para siempre en el fondo del mar, como los héroes del Belgrano, como los tantos pescadores, como tanta gente de mar que encontró el final en el mar al que amó y hoy nos queda eso, una tumba marina. Tenemos que asumir también que si el submarino está a cientos de metros de profundidad, no hay posibilidad física de recuperar los cuerpos. Por mucho que vaya un mini submarino de rescate que soporte esa profundidad, si el submarino colapsó y ya está en contacto con la presión hidrostática del mar, nosotros si ponemos el mini submarino, suponiendo que lo podamos poner y suponiendo que podamos abrir la escotilla, inmediatamente inundamos el mini submarino, porque la presión del agua que está fuera del mar está dentro del submarino. Entonces esos mecanismos sirven cuando el rescatado y el rescatador están estancos, es decir, fuera de la presión del mar. O sea, un submarino en peligro con la atmósfera interior intacta, estanca, es una cosa. Colapsado, si es como el Titanic, está lleno de agua, no se puede bucear en el Titanic, se lo puede filmar, que eso es lo que tal vez podamos hacer, filmar y entender algún porqué. Esto puede demorar un mes, 15 días, 10 años, o nunca lo podemos encontrar y a lo mejor otro día buscando otra cosa aparece un resto oxidado de lo que es un submarino. No podemos esperar los tiempos de nuestra justicia. Hoy, mañana o pasado tiene que estar toda la documentación a disposición del juez. Hay que ver qué reparaciones se hicieron en Mar del Plata, hay que ver qué talleres navales al margen del astillero Tandanor estuvieron trabajando en los últimos meses y ver si el bendito snorkel, que según parece ser fue el que hizo entrar el agua que terminó con este trágico final, fue reparado, si se pidió una reparación, si andaba bien y se rompió fortuitamente, o si alguien lo reparó y no hizo lo que debía hacer. Bueno, señores, Alejandro habló de tumba marina. El crucero General Belgrano, la nave que hundieron los británicos con un submarino nuclear y con un torpedo convencional en la Guerra de Malvinas, nunca pudo ser encontrado por la profundidad en que se encuentra. Por eso él dice de la posibilidad de que si no se lo localiza, termine siendo eso. El submarino con tripulación de Estados Unidos, que estaba arriba del buque noruego, volvió hoy al puerto de Comodoro Rivadavia, porque se le contaminó el agua potable y ya ese submarino que es para rescatar tripulantes vivos ya no sirve. Hay otros 2 barcos, el barco británico que tuvo que volver a Malvinas por averías y el barco brasileño también, porque estamos hablando de un océano Atlántico que realmente es muy riguroso. Disculpame una cosa, ¿quién lo está buscando ahora? Entonces ahora siguen, hay 18 naves que siguen buscando la localización. Mañana llegan, entonces ese mini submarino que puede llegar hasta 3.000 metros, como decía recién para Fernando, para filmar únicamente. Primero para detectarlo, ¿no? Primero que detectarlo. Hoy, fuentes navales me dijeron que hoy se detectaron muchos sedimentos, residuos metálicos, pero eran pesqueros hundidos y demás, no de la dimensión de un submarino, ¿no? No, te quería comentar respecto de lo que decía recién el perito, que la justicia está justamente encaminada en ese sentido. La jueza Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta, que es la que lleva adelante la causa, se le suman, y esto hay que estar muy atentos, 9 familiares ya como querellantes, y todo lo que mencionaba él está siendo pedido. Cómo se reparó, el gobierno dijo que había levantado el secreto para que puedan acceder a esa información, el informe de la CIGEN, la reparación de media vida que se hizo en los astilleros.
todo eso está siendo pedido por la jueza justamente para ver si hubo algún tipo de irregularidad. ¿Qué va a investigar? ¿Ella va a investigar corrupción? No, no está investigando, digamos, la denuncia de corrupción. Lo que está investigando es si hubo alguna falla, cuál pudo haber sido la falla sobre algo que todavía no se encontró. Entonces, ¿qué hace? Pide documentación que pueda dar cuenta de cómo fueron los hechos hasta que finalmente el submarino desapareció. Técnicamente es, a ver, la existencia de delito. Investiga si hay un delito. Tiene Eso que lo está comprobarlo, investigando. No está diciendo vamos a investigar un delito. Está diciendo vamos a investigar si hay alguna existencia de un delito. Alejandro, exclusivo para la televisión. Los contratos de reparación del submarino San Juan, en lo que es el Centro Industrial Naval Argentino, que incluye a Tandanor, un astillero argentino que está al sur de la ciudad Deportiva de Boca, la ex Ciudad Deportiva de Boca, y que incluye también a Domé García. No lo muevas tanto que si no te lo te voy a mostrar primero. Dice, provisión de elementos de baterías para submarinos y accesorios, y está firmado por la empresa alemana Ferro-Stalt. Esta empresa pagó $200.000 de coimas en otro contrato para un proyecto de construcción de patrulleras múltiples con Chile. Y este otro documento es para el recapado de las baterías del San Juan que hizo la empresa alemana Hawker. Replacado, dice ahí, ¿no? Claro, porque sí. Se supone, porque todavía no hay precisión, que lo que se hizo fue no ponerle 900 kilos de baterías nuevas, sino recaparlas, es decir, dejar el envase básicamente y cambiar el interior. Dice replacarlas, ¿no? Replacado. Un término de las placas. Ahora vos fíjate, esos dos contratos están denunciados en, primero, una denuncia que hizo un diputado de la Nación y después un informe de auditoría de mayo del 2016. ¿Eso es lo que vendía yo que tenías de Sigen? Exactamente. A ver. En realidad son dos cosas. Primero, este proyecto de un diputado radical que en su momento hizo una denuncia por uno de los contratos, el de Ferro-Stalt, y Ollarvide archivó la denuncia. Hay empresarios alemanes detenidos. Ollarvide archivó la renuncia. Archivó la denuncia. La causa judicial. Exactamente. La cajoneó. La causa judicial. Y después, en mayo de este año, la SIGEN armó un informe en el Ministerio de Defensa de la Armada Argentina por la reparación media vida del submarino Ara San Juan. La firmó en mayo de 2016. ¿Qué descubrió la SIGEN en este informe? Varias cosas, entre ellas, respecto del contrato con el proveedor Siemens y también con Hawker, no se ha obtenido documentación respaldatoria respecto de las causas que originaron una demora de orden de 4 años a las tareas referidas en el curso de operación. Y en cuanto al cumplimiento del contrato con el proveedor Hawker, que es el que planteaste vos, no se pudo verificar la recepción total de los materiales comprometidos, atento a que no se contó con la documentación que avale, dicha entrega. O sea, no se sabe si le mandaron todo lo que habían decidido comprar. También, dice, la planificación de las obras de Tandanor no ha sido del todo eficiente, dadas las demoras incurridas que insumieron 5 años cuando en realidad la previsión inicial era de 2. Y así va detallando la SIGEN todo lo que fue encontrando en, primero, los contratos y después en la reparación concreta que se hizo en Tandanor. Acá Tetamanti dijo que Tandanor estaba perfectamente capacitada para realizar los trabajadores de Tandanor también. Lo que pasa que la media vida famosa, ¿no? Profe, ¿por qué es importante el tema de las baterías? A ver. Porque el San Juan estaba con olas de 7 metros y entonces estaba rolando a un ángulos de 40 a 45 grados para izquierda y derecha. Para cargar las baterías tiene que sacar unos 50 centímetros el snorkel. Y ahí es por donde entró el agua. Y abajo tiene un pozo submarino para recibir el agua. Esto me lo contó Horacio Tobías, que es un ingeniero naval. Cuando el exceso de agua supera ese pozo que tiene adentro del submarino, sube a las baterías. Y ahí provocó un cortocircuito. ¿Pero qué pasó? El capitán bajó el interruptor de 1/3 de las baterías que están en proa. Pero ahí las baterías siguieron provocando un cortocircuito a 7,5 megawatts, que es lo mismo que consumen una manzana, 30 casas durante una semana. Ese arco voltaico estaba justo abajo del dormitorio de los tripulantes y del comedor de los tripulantes. ¿Y qué es lo que provocó? Provocó una cantidad enorme de hidrógeno
que en 2 minutos, se supone la hipótesis principal, es que intoxicó a la población y provocó una crisis súbita que los llevó a que ninguno pudiera lanzar una alerta de todas las alertas que hablamos durante la semana. no le dio tiempo de nada. Podrían haber muerto intoxicados. Esa es la hipótesis con hidrógeno. Un gas venenoso, envenenado. Un dato más, esta madrugada a las 3 de la mañana, o sea, ahora en poquitas horas va a salir el aviso del ARA Islas Malvinas con este robot sumergible ruso, el Pantera Plus, que es el que puede detectar, se desprende con una sonda, puede detectar hasta 1000 metros antes de que llegue este norteamericano, que podría hasta 3000. Pero, digamos, ampliando la superficie de búsqueda, bueno, no hay que perder la esperanza de que lo puedan localizar al menos, ¿no? Chicos, quiero mostrarles lo último al respecto de esto, porque esta señora es muy interesante, es una extraordinaria psicóloga especialista en pánico y violencia familiar. Se llama Alicia Cross, alguna vez ha hablado, ha comentado, ha charlado aquí cuestiones que tenían que ver con, sobre todo, tratamiento de, o qué pasaba con los violadores, o cuál era la inserción de aquel que había cometido un delito sexual en la sociedad. Es muy interesante lo que la señora Crosa dice de la contención y la comunicación con los familiares. Para cerrar este tema por ahora, porque después me voy a mostrar, o voy a mostrarles traslado de los Barras, de Independiente, de Noray Nakis y el famoso, uno de los guardaespaldas que en su momento trabajó lo de Moyano, del polaco. Además vamos a escuchar a Garabano y ahí me voy a meter con Eddie hablando de la cuestión mapuche, y ya además me queda el profe Esper, que tiene algo para decirle a Sturzenegger. Pero primero escuchamos a Crosa para cerrar este tema del cual está hablando todo, lamentablemente, toda Argentina hoy. No decretarán la muerte de los 44 tripulantes hasta no tener una foto del submarino hundido, dicen algunos periódicos en este momento, pero se deja de buscar vida en el océano. Están buscando los restos del submarino, pero ya no, ahora sí, la vida que podría hasta hace unos días haber habido dentro de él. Además tenemos novedades de Comodoro Pi con Romina Mangel. Es muy interesante todo lo que queda y esperamos a Martín Balsa para estar charlando con el general Balsa pasada las 12 de la noche. Esta es la señora Crosa, psicóloga. Escuchen lo interesante de su opinión al respecto. Como psicóloga clínica, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir con familiares como los tripulantes, los de los tripulantes del submarino desaparecido? Ante una cuestión de siniestros como esta, tan lamentable, siempre hay un protocolo básico, pero después hay un protocolo individual que responde a las características de personalidad de cada una de las víctimas involucradas, víctimas familiares, ¿no? El proceso de duelo tiene varias etapas. Primero hay una situación de shock, obviamente, que mucho más intenso es cuanto menos previsto estaba, ¿no es cierto? Y luego hay una situación de reparación, que empieza la reparación a partir de la elaboración, que es una expresión hasta facial, orgánica y psicológica de tristeza, y después estaría la posibilidad del duelo, siempre pasando por una crisis previa que es la bronca, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hubo ciertas idas y vueltas con la información, ¿esto conspira contra la contención de las familias? Totalmente, conspira totalmente porque, es decir, es muy difícil producir claridad donde hubo oscuridad. ¿Cuál es la secuela psicológica que pueden sufrir los familiares si esto no se aclara debidamente? Las secuelas pueden ser enormes, justamente porque al no haber habido una aclaración debida, al no haberse podido manejar debidamente desde el inicio y al no tener desde el inicio la veracidad de los hechos con los cuales los terapeutas pueden empezar a trabajar, es evidente que el individuo va a quedar muy clavado en una de las 3 fases que sigue el duelo, que es la bronca, y eso es muy difícil de reponer. Así que es muy probable que mucha gente quede en estado de duelo patológico, indefinidamente, sobre todo los menores, ¿no? Los menores, es decir, es muy difícil con un niño poder instalarle la idea de la muerte. Todos estamos condenados a la muerte. Pero una cosa es la elaboración propia que uno puede hacer respecto de su propia muerte y de la muerte de un cercano, a una muerte súbita como esta, ¿no es cierto? Y que encima no aparecen los cuerpos o están en camino de no aparecer, porque de acuerdo con las informaciones, el rescate tal vez sea muy, muy difícil y a lo mejor hasta imposible. Qué clara que es, qué bárbaro, qué bien explica esta señora. Yo creo que esto pone en manifiesto la importancia de que el Estado argentino hoy dé una respuesta muy contundente de acompañamiento a las familias de todo punto de vista, tanto profesional como incluso material. El Congreso tiene la oportunidad, antes de fin de año, de pasar una ley que disponga un acompañamiento en todos los planos, porque acá hay una culpa compartida,
es el Estado argentino el que ha fracasado y lo más importante ahora es que hay 44 familias que están destruidas. Hay dirigentes políticos que ya están tuiteando. Bueno, Lidita Carrió lo hizo hace un par de horas. Gil Lavedra, entre otros que estuve viendo, están ya dando pésame a los familiares, digamos, asumiendo la situación concretamente. Bueno, vamos a meternos con otro tema. Después venimos porque hay mucho. Quiero mostrarles el traslado, el paño, el traslado de los Barras Bravas. Acá hay una unificación entre el fútbol, el sindicalismo y la política en Argentina. Dame el traslado de Noray Nakis y parte de la barra Independiente. ¿Qué pasó? Bueno, fueron detenidos, acusados de asociación ilícita. A ver, Fernando, ayúdame un poco, repasemos esto. Mirá, que ya se sabía o se sabe, sí, ¿no? En el mundo del fútbol. Hubo un trabajo, un seguimiento con escuchas telefónicas incluso que son impactantes cuando se repasan, entre parte de la barra de Independiente y la dirigencia, concretamente el vicepresidente. Frená ahí. Esta es una linda publicidad, ¿no? Sí. O sea, yo tuviese que hacer estática. Publicidad negativa se llama esto. Mirá lo que es esta imagen. Orgullo nacional, aparte. Mirá lo que es esta imagen. Orgullo nacional. El tipo en la buzarda siendo detenido. Moyano presidente. Ese es el polaco el que era guarda. Este es dicen que era uno de los guardaespaldas de parte del himno independiente, es Orgullo Nacional. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el tiroteo en los traslados de los restos de Perón a San Vicente? San Vicente, por supuesto. Sí. Mientras una parte de la barra brava de Independiente, de camioneros, el Madonna Quirós tiraba tiros, claro, en la tarima, el polaco era el que estaba guardando la espalda de Moyano. Estaba atrás de Moyano. Contra el Pata Medina, contra la gente del Pata Medina. Y peleaban con el Pata Medina. Ese era el enfrentamiento. En el traslado de los... Son sindicalistas, ¿no? Los que resguardan los derechos del trabajador. Yo lo que pido es si podemos evitar las alusiones al orgullo nacional y todas esas cosas. Y acá está Noray. Ahora, ¿cuál es la relación de Noray hoy con Moyano? Él estaba con la cabecita Porque gacha. es clave para entender también que haya pasado esto. La relación de Noray, sí, era vicepresidente primero Independiente, pero dicen que no tenía, bueno, salió el poder, la provincia dijo que no tenía, lo desligaba a Moyano de todo esto. Pero también es importante saber qué relación tenían. De hecho, son varios los vicepresidentes y el único que cayó fue Noray. Y de hecho, las grabaciones, las grabaciones telefónicas, las conversaciones con Bebote y demás de Noray, digamos, son de él. Y por eso, cayeron 20 personas, sí, además de Noray. No es que cayó nada más que... Pero evidentemente no tiene la protección de Moyano hoy. Esto tiene que ver con la denuncia que hizo Ariel Holland, no parecería. Bueno, están peleados ahora. Bueno. Están peleados. Bueno, hay una tensión entre el gobierno y Moyano por la empresa Boca, ¿no? Porque estaba la empresa, un juez de Lomas de Zamora le dio la posibilidad de negociar la quiebra y que no cierre. El concurso. Sí. El concurso. El concurso es. Y de hecho hay una pelea interna en el gobierno. La causa se inició por una denuncia de la Previda, la Agencia de Prevención de Violencia en el Fútbol, que comanda Juan Manuel Lugones, o sea, un organismo que depende del Ministerio de Seguridad, y la lleva adelante el juez Gabriel Vital, el juez de Lomas, que vino realizando esta tarea de investigación con la UFI de Lomas y que desembocó en estas detenciones y allanamientos que comenzaron anoche. Te quiero picando todo lo que tenemos. Pero dame a Garabano y me meto con Eddie Zunino y la cuestión mapuche, con esta tapa de noticias. Aquí la tengo, dice el verdadero peligro mapuche y la ficción oficial, dice la tapa de noticias. Acá está. Si abrimos un poquito, muchas gracias a mis compañeros, el verdadero peligro mapuche y la ficción oficial. Vamos a escuchar a Garabano, porque ¿qué dice Garabano en la nota? Interesante nota que consiguen nuestros compañeros. Dice, mientras no se respete la ley, nosotros no negociamos. No negociamos. Si respetan la ley, negociamos. Si no la respetan, no negociamos. Entonces es constante el peligro de esta tensión que se genera ahí. Vean esta nota, esta declaración de Garabano. Hoy hay muy buen material. Estoy mandando nota porque es impresionante el nivel audiovisual y el nivel periodístico que tienen los testimonios. Escuchamos a Garabano y hablamos de la cuestión mapuche. Eddie tiene algunas cosas para contar, quiero escuchar a mis compañeros. Falta Comodropí, falta el profesor Espera hablando de dólar y contestándole a Sturzenegger y mucho más. Vean esto. Ministro, el caso de Villa Mascardi, el otro día, en el mismo lugar donde no estuvo el juez, donde no le permitieron entrar, había un concejal de Bariloche del Frente para la Victoria. ¿Están al tanto de esto? ¿Van a hacer algo como gobierno de la nación? Porque la verdad que es una incoherencia absoluta esto.
Hoy la investigación está a cargo del juez, hay una fiscal también llevando adelante la investigación. Me parece que tenemos que ser respetuosos de la labor que desarrollen ellos. Dejemos que esclarezcan, por un lado, qué fue lo que pasó con la persona fallecida, pero además también recuperen ese territorio, que es un parque nacional, que es propiedad de todos los argentinos y que además es un parque nacional que es coadministrado incluso por los pueblos originarios, ¿no? Esta es una de las paradojas de esta toma realmente violenta que ha sufrido este lugar. Esperemos que podamos reducir los niveles de violencia y que si hay manifestaciones sean siempre en paz. Ministro, en la mesa de negociación que se desarrolla justamente por lo ocurrido con Rafael Nahuel en Villa Mascardi, según se indicó, no ha tenido resultados. En esa mesa participa la interventora del INAI, Jimena Patakis. Ella ha transmitido la posición del gobierno. La posición del gobierno para este y para todos los conflictos es muy clara. En realidad no se puede violar la ley o sentarse en una mesa de negociación a partir de la violación de la ley. Es importante que el lugar sea desalojado, que las personas que están prófugas se presenten ante la justicia, se pongan a derecho y a partir de ahí es la única manera para construir realmente un diálogo productivo. Ministro, el caso de Villa Mascardi, el otro día... Bueno, Eddie, cuestión mapuche. No, digo que separemos por un instante el hecho concreto de Mascardi del contexto en el que el hecho de Mascardi se produce. El ministro Garabano, como el presidente de la Nación, como todo el gobierno, ha planteado que fuera de la ley nada. Está fuera de la ley todo en tema de comunidades aborígenes, absolutamente todo y de toda la ley. Esta es la ley de la Argentina, la ley de leyes. Esto es la Constitución de la Nación Argentina. En el año 1994, artículo 75, inciso 17, se repara una deficiencia del Estado argentino de no reconocer derechos. ¿Cómo se hizo eso? Transando, haciendo concesiones, no importa, es la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Punto 17 del artículo 75. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto a una educación bilingüe, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Año 94, hace 23 años. Entonces, que la última redacción de la Constitución. La dirigencia, si los mapuches te piden la tierra que tiene Lewis ahora o Benetton, ¿hay que dárselas? No. Bueno, hay que hacerlo. No te apures. Parate, lo que hay que hacer es conversar, hacer política y imponer la Constitución desde un punto de vista racional y civilizado. Lo que pasa es que el problema es que no la reconocen. Pero espérate un poquito, que no reconocen quién. La Constitución. ¿Quién? Los sectores radicalizados que justamente Garabano decía que no quería negociar. En Chile es donde no hay preceptos constitucionales que respeten a los aborígenes. Garabano decía que el gobierno no se sentaba en esa mesa de diálogo y lo repitió en varias oportunidades. Porque la posición. Por eso, déjame que diga una cosa, porque si no, no se entiende nada. Y esto es saber quién tiene razón. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado argentino está en mora y está en defecto en la aplicación de las propias leyes que el Estado argentino adopta. La Constitución Nacional del 94. En el año 2006, por no aplicarse la Constitución Nacional, el legislador nacional decreta la ley 26.160, que es de emergencia de tierras aborígenes. ¿Y qué plantea esta ley? Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente... La letra de la Constitución. O sea, estamos en mora en la historia, la Constitución viene a reparar la historia, la ley viene a reparar y aplicar la Constitución. Suspéndase por el plazo de 3 años o 4 años, según la prórroga que se hizo, de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales, administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. En el año 2006 está habiendo desalojos, enfrentamientos de este tipo y el Congreso Nacional dice, paremos. ¿Qué pasa entre el 2006 y el 2011? Nada. Se prorroga la ley. ¿Qué pasa entre el año 2011 y noviembre de 2017? Casi nada, porque la ley tampoco se aplica. Hay unas placas ahí, y con esto termino para no llevarme todo, pero me parece que es importante porque este es el fondo constitucional y legal de la Argentina con el tema aborigen, no solo mapuche. Tenemos ley
26.160, aprobada en 2006, prorrogada en 2011 porque no se aplicó y prorrogada en 2017 porque no se aplicó. En noviembre de este año. 1.532 comunidades de todas las etnias en total. 700. Esta ley lo que plantea es hacer un censo, inscripción y especificación de cuáles son las demandas de cada comunidad y desde un racional con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las comunidades y lo que sea, definir si las tierras que se entregan son las reclamadas, algunas parecidas o las que se pueda de acuerdo en qué situación esté en cada una de esas tierras. Poneme la placa, por favor. De esos censos, para relevar las 1.532 comunidades en 2006, al 2017 se relevaron 759, el 49%, y 303 de ellas de modo parcial. No está completo el relevamiento. 150 comunidades debían ser relevadas en el año 2017. ¿Cuántas se relevaron? Ninguna. Hay 622 comunidades aborígenes sin relevar, lo que es el 41% de las comunidades aborígenes del país. Este es el marco, dijimos, esta es la cancha. Falta eso. Esta es la cancha. Hay resoluciones de Naciones Unidas que abonan aún más la hipótesis de Eddy, que Argentina está desconociendo de la OIT y de otros cuerpos de Naciones Unidas. Hay tratados internacionales que Argentina ha firmado que también le dan derechos a los pueblos originarios. Ahí estamos hablando de las ocupaciones. No, muy recientemente Argentina, el Congreso, prorrogó esta ley nuevamente porque vencía en el medio del conflicto Maldonado, vencía esta ley y se prorrogó hasta el 2021. ¿Por qué? Porque hay un atraso de 8 años en completar este relevamiento. Hay un atraso de 23 años de aplicación de la Constitución. 23 años. Déjame tener solo la información. Solo quiero dejar la información. Digo, se prorrogó esta ley hasta el 2021 para concretar este relevamiento catastral de lo que cada comunidad exige como propio para que después el Estado decida. ¿Qué decía esta ley? Que era un dato muy importante que quizás no quedó claro. Impedía o suspendía los desalojos. Actualmente hay 129 desalojos suspendidos por la vigencia de esta ley hasta que, porque la justicia podía desalojar una comunidad. Pero Mariel, pero sin que nos peleemos entre nosotros, porque me gusta, tenemos una mesa concordante. Perdón, Dani, perdón. Manger hace 5 minutos quiere decir algo porque se sale de la vaina. Y yo estoy. No, pero a ver, con respecto a. Es entendible, porque Eddie nos acaba de contar. Yo he entrevistado más de una vez a Félix Díaz. No es lo mismo Félix Díaz que el RAM. Por eso hay un registro de las Pero comunidades. ¿qué hace si viene el RAM, me tira bala de plomo, si yo soy Fuerza Federal, me tira bala de plomo y no me Yo lo primero que haría desde la inteligencia y la autoridad del Estado es definir concretamente qué es el RAM. Y no hay ninguna definición de qué es el RAM. El RAM hasta ahora es una familia de chiflados que se llaman Joneguala y que tienen algunos adeptos y a los que la comunidad mapuche, en su absoluta mayoría, no responde ni se siente Alejandro, serán un grupo de delirantes. Lo cierto es que hay enorme malestar, recién lo veíamos al ministro Garabano, con el juez no hablan de independencia de poderes y está bien, pero con el juez, que es un juez subrogante, es un juez de Neuquén, porque el juez tiene una posición mucho más dialoguista. Lo que dice el gobierno es, ¿por qué vamos a dialogar? ¿De qué manera? Y de hecho les dijo que les daba un tiempo a quienes estaban prófugos para que se presenten ante la justicia. ¿Por qué vamos a dialogar frente a gente que no reconoce ni la Constitución que mostraba Eddy, ni al Estado argentino, ni al ministro de Justicia? De hecho, por eso el gobierno no participa en la mesa, si bien está la representante del INAI. A través de la INAI. Está bien, pero con la posición. Participa diciendo 9 cuál es la posición del gobierno. Usemos la 9 milímetros y matemos todo por la espalda. Igual hay que diferenciar. No me corras con eso. El reclamo genuino de comunidades indígenas de la ocupación violenta de territorios. Yo estoy de acuerdo con el contexto histórico que ustedes están diciendo de reclamos de tierra que son de la década del 90. Cuyamén y Mascardi. Cuyamén tiene 3 años. Sí. Mascardi, que tiene 2 meses, tiene Mascardi. Entonces, nacional, lo que ustedes contaron, que está muy bien explicado, es para los conflictos anteriores. Estos son conflictos nuevos. Lo que yo te explico es que está vacío. Pero está bien. Cuando vos tenés una constitución, que nadie le da pelota, Eddie, yo te escuché a vos. Esas son familias, pueblos aborígenes que han hecho juicios, reclamos, que vienen de la década del 90 y está muy bien, y están negociando. Esto pasó hace poco, son nuevas ocupaciones, Eddie. Sin reclamos sobre las tierras, no hay reclamos sobre las tierras de Mascardi. Yo creo que exigirle la prudencia y la solución del conflicto al más débil de la cadena nos ha llevado muchas veces a despropósitos que no terminan bien. Por otro lado, y a la generación de
enemigos internos que se empeora en la dinámica de un conflicto que no termina más. Aparte de ver este está sos del RAM hoy. No, al contrario, aparte del RAM. Si fuéramos del RAM estaríamos pero el RAM tampoco es unitario. No coincidimos. ¿Cuántos son los del RAM? Es la familia, no se sabe ni siquiera qué es el RAM. Las especulaciones más ambiciosas hablan de 120 personas dispersas en 4 provincias. Hay contactos con el CAM chileno también, pero el punto es que el RAM... Solo Jones Wall. Sí, bueno, el RAM tampoco es unitario. La investigación del caso Maldonado demostró que hay también conflictos internos, con lo cual la posibilidad de diálogo te permite incluso entender hasta qué punto lo que hoy es el RAM puede dividirse y encontrar la forma de restarle poder a este reclamo violento. Lo sentamos al general Balsa, me quedan unos minutos en el programa. Sí, solamente que la importancia respecto a lo que dijo Dani, no hubo reclamos ancestrales ni se está dirimiendo la cuestión de la tierra vinculada a Mascardi. Esto es clave para entenderse, porque no tiene que ver con lo que venían contando ustedes hasta ahora. No hay absolutamente nada. ¿Qué dijo la madre del chico muerto? Le lavaron la cabeza. Dos cosas más. Hoy terminaba los 4 días de duelo que le había dado el juez, fue a pedido de los mapuches, según lo que cuentan los mapuches, que le pidieron que no hubiera ninguna medida judicial. Concluían hoy, porque hay algo que hay que destacar, que todavía no se hizo un peritaje en la zona para, por ejemplo, recoger casquillos de bala, porque el gobierno dice que hubo fuego cruzado, los mapuches dicen que solo tenían armas blancas y piedras, que no tenían armas de fuego. Ahora, suponete y que algún día... solo una cosa más, hoy hubo una nueva reunión de esta mesa de diálogo en que por el gobierno solo participa la titular de la INAI, pues un poco la delegada, que tiene esta posición de no hay negociación si no se retiran y si no aceptan el Estado de Derecho, y la reunión de mesa de diálogo pasó otra vez para mañana. Chicos, no llego con Balsa, decime, profe. No, la preguntita era, suponete que se llegara a una solución pacífica de todos estos reclamos, que el Estado expropia e indemniza a la persona expropiada para darle la tierra a los mapuches o quien sea, ¿así es? Eventualmente es el mecanismo. No con estas tierras. Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo el 10 de diciembre 34 años de democracia corridos. La solución de los conflictos con pistolas 9 milímetros es un fracaso de la política y es producto del vacío que la dirigencia civil y democrática de la Argentina ha tenido, entre otros temas, con este tema. Bueno, no importa tengo, calibre. Hijos y bueno, sí, Cristina, no importa calibre. Profe, ¿podemos en 4 minutos, si me voy a charlar con Martín Balsa? Vamos a dejarlo de Sturzenegger y el dólar para el lunes, cuando lo vamos a encontrar el profe Esper. Vamos a desarrollar este tema. Voy a venir recargado, porque debe estar contenido de semana. Más carga, profe. Romy, vendiste y vos lo de Consejo de la Magistratura. Sí, te quiero podemos dejar para mañana. Dale, María, mañana nosotros nos vemos. Sí. Algo que va a pasar mañana y que acaban de confirmar, paro de 24 horas en la justicia. ¿Mañana? Mañana. Igual no hay mucho laburo como pagan no, pero mirá por qué. Porque hablan y están en contra, obviamente, de las reformas que quiere hacer el gobierno, de la eliminación de la Feria de Julio. Quieren mantener la Feria de Julio, la Feria de Enero, del 15 de diciembre al 15 de enero. Que el horario de atención, propone el gobierno, sea de 9:30 a 3:30 de la tarde. La cantidad de horas de trabajo se amplía a 8 horas, el régimen de licencia conforme a la antigüedad, y dejar sin efecto nombramientos en el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es lo que dice el gremio de Piumato, que son quienes van al paro? ¿Qué te parece? Los derechos que se pierden no se recuperan, así que mañana 24 horas de paro, de alguna manera respondiéndole a Mauricio Macri frente a las reformas que intenta hacer y que son muy cuestionadas, ¿no? Porque la Feria de Julio, qué sé yo, la verdad que tienen, ¿no? Los 45 días. Paro mañana, me decís rápido lo de Cristina que lo vendí. Te cuento lo de Cristina Kirchner. La Sala 1 de la Cámara Federal confirmó en la causa de los sauces parte de lo que venía diciendo, pero con algunos... Puedo decir, bueno, en el marco de una causa complicada, ¿qué puede ser más benévolo? Mira, te cuento. Por ejemplo, le dice que Máximo es considerado jefe de la asociación por parte de la Cámara, Cristina Kirchner también, pero por ejemplo, a Florencia le bajaron la calificación de jefa de la asociación a coautora, y vos me decís, pero es menor. Más o menos un tema menor, porque pensar en la situación de Máximo, en la situación de Cristina y la situación de Florencia. Y los otros también que salieron beneficiados de esta situación son Luciana y Leandro Báez, porque les dictaron una falta de mérito en la asociación ilícita, que era la acusación más complicada, y los dejaron procesados como partícipes necesarios de lavado. El que está más complicado es su hijo, Martín Báez, pero Martín Báez participaba de todas las sociedades del padre, se conocía. La verdad que Lázaro estaba mucho más preocupado por el resto de sus hijos que por la situación de Martín, que ya era complicada de por sí. Bueno, la situación de sus hijos se ve alivianada, la situación de Florencia se ve alivianada, Cristina Kirchner confirmada como jefa de la asociación ilícita de lavado de dinero. Y senadora.
Bueno, junto con, también quedó ahí muy cerquita del juicio oral, junto con Lázaro Báez, Cristóbal López, estamos hablando de la causa Los Sauces. Lo más importante fue que fue la sala 1, no solamente la sala 2, la más dura, donde está Martín y Rusum, sino la otra donde está el Pati Ballesteros. Señores, queda algo rápido, quedamos con la demencia de Trump. Sergio, lo vamos a ver la semana que viene. Dale.